Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Soy Nieves Marqués y en el día de hoy vamos a hablar de una aplicación que se llama AppyMice. Antes de empezar, déjame que te hable de mi videoserie totalmente gratuita de 4 vídeos en la que te enseño a generar ingresos sin utilizar ni un solo céntimo en anuncios pagados. Lo único que tienes que hacer es ir al sitio que verás aquí debajo en la cajita de descripción o verás aquí y apuntarte. Lo único, me dejas tu nombre y tu email y empezarás a ver mi videoserie de 4 capítulos. Con esta aplicación es un software as a service. Lo que vamos a poder crear son aplicaciones para nuestros negocios o para negocios locales. Lo que vamos a hacer es construir Progressive Web Apps. Son un tipo de aplicaciones móviles que no necesitan pasar por ningún tipo de aprobación de ninguna App Store, y lo que podemos hacer es crearlas y las podemos vender directamente. No tenemos que esperar ni días ni semanas para que pues Google o otras plataformas nos aprueben nuestras aplicaciones. Lo primero que tenemos que hacer es elegir una de las plantillas. Hay más de 100 plantillas que se pueden personalizar de una forma muy sencilla en los principales nichos. El paso número 2 es personalizar con los datos de nuestro negocio o del negocio local y publicarlo. Es así de sencillo. Nos podemos descargar la app y la podemos ver y también la podemos compartir. Lo bueno que tiene AppyMice es que es un solo pago. No hay que pagar mensualmente como en otras plataformas que hay que pagar mensualmente, y tenemos derechos comerciales. ¿Qué significa esto? Que las aplicaciones que nosotros creemos, las que vayamos a crear, las podemos vender. Tenemos 2 licencias, tenemos la Lite, que no os la aconsejo porque mirad, son 10 aplicaciones solamente, la tenemos a $47, y tenemos la versión comercial, que son 100 aplicaciones, son 10 veces más que la versión Lite, y tenemos la licencia comercial y la diferencia es solamente de $20, como podéis ver aquí. Aquí lo que tenemos es algo que es muy interesante. Tenemos todas estas características. A mí la que me gusta muchísimo es la de SMS, que podemos integrarlo para poder enviar mensajes SMS, y lo que está muy bien de las aplicaciones móviles es que podemos enviar mensajes directamente desde la aplicación a todas las personas que tengan la aplicación instalada en sus teléfonos móviles. Es lo que se llama push notifications. Aquí lo que podéis ver es que se pueden instalar hasta 10.000 aplicaciones por mes, y podemos enviar hasta 10.000 notificaciones push por mes, ¿vale? Eso es algo a tener en cuenta. Esto lo tenéis tanto en la versión Lite como en la versión comercial, pero vamos, yo siempre os aconsejaré la versión comercial. Desde luego la versión Lite, desde mi punto de vista, no merece la pena, ¿vale? Además, aquí tenéis características básicas, y aquí tenéis todas las características de la aplicación de AppyMice. Aquí tenéis la página de ventas, aquí tenéis varios testimonios. Esto es interesante que lo veáis porque esto es de personas que han utilizado la aplicación y que os van a hablar de cómo les ha funcionado. Aquí lo tenéis tanto en vídeo como en escrito, mensajes que han enviado clientes que hablan de lo bien que les ha funcionado la aplicación.
Aquí Carolina Torres Restrepo pues está diciendo que funciona 1000 veces mejor que otros constructores de apps, ¿vale? Aquí dice pues felicitaciones, he estado utilizando Apimize y es 1000 veces mejor que otros constructores de apps. Otros tienen limitadas funcionalidades, son más difíciles de usar y te cargan mensualmente, te cobran mensualmente. Aquí dicen que está muy construido de forma muy profesional y crea apps muy profesionales, etcétera, etcétera. Aquí podéis ver pues un montón de testimonios, que es algo muy importante. Aquí lo que vamos a poder hacer pues es entrar en el mundo de los smartphones, que aquí, como dice, hay 3.2 billones de smartphones y me imagino que estarán hablando de los Estados Unidos solamente. Bueno, o de forma global, no sé cuántos millones hay en Estados Unidos. Bueno, hay gente que tiene más de un teléfono móvil. Bueno, total. Aquí tenéis la información que necesitáis. Vais a tener toda esta información en mi página de revisión, la vais a tener en español por si tenéis algún tipo de problema en leerla aquí en inglés, ¿vale? Es una página de ventas, como veis, muy larga, así que no vamos a verla, la podéis ver vosotros tranquilamente con detenimiento. Lo que vamos a hacer ahora mismo es entrar en la aplicación y vamos a hacer una pequeña demostración. No quiero que sea... Bueno, los creadores de Apimize han estado más de un año creando esta aplicación. Le han puesto mucho cuidado para que sea una aplicación que realmente funcione bien y que cree aplicaciones profesionales que vais a poder vender y obtener beneficio, porque son aplicaciones que podéis vender por más de $1000 y además podéis cobrar pagos recurrentes mensuales a los dueños de establecimientos, pues ya sean salones de belleza, tiendas, no sé, fontaneros, albañiles, etcétera, etcétera. Podéis vender estas aplicaciones y cobrar un pago mensual por el mantenimiento de estas aplicaciones. Los creadores son Moumia y Taki Ascari, que tienen muchísimos productos en el mercado, muchos softwares que funcionan realmente bien. Como os decía, ahora vamos a ir a la aplicación. Estamos ahora mismo dentro de Apimize. Aquí lo que tenemos es el dashboard. Aquí aparecen pues las aplicaciones que tenemos, las vistas de las aplicaciones que tenemos aquí, las personas que se han registrado y el total de suscriptores, ¿vale? Entonces lo que vemos aquí, tenemos Engage, Analytics, Products, Settings, Training. Esto es importante. El training lo vais a tener aquí. Estos son los tutoriales en inglés. Si decidís que Apimize es una aplicación, es un software que os va a interesar, vais a tener los tutoriales traducidos por mí al español. Algunos probablemente los tengáis con subtítulos en español para que os podáis poner a utilizar el software. ¿Por qué hago esto? Muchas veces me lo preguntan y lo he dicho en varias ocasiones. Cuando yo empecé a comprar softwares en inglés, a lo mejor lo compraba hoy y pasaban meses hasta que me ponía a ello. ¿Por qué? Porque me costaba mucho entender cómo funcionaba, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo hubiese tenido una persona que me proporcionase los tutoriales en español, hubiese sido comprar la aplicación y ponerme a trabajar con ella inmediatamente. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente el enfrentarnos al idioma inglés nos hace pues no ponernos nunca. Entonces por eso quiero
siempre dejaros los tutoriales en español para que entendáis rápidamente cómo funciona el software y para que podáis empezar a utilizarlo rápidamente. A mí me hubiese gustado tener a alguien que me tradujese los tutoriales. Es por esa la razón por la que lo hago. Suelo tardar de una semana a 10 días. Hay veces que lo hago en 3 días y hay veces que en 2 días está. Pero suelo tardar una media de 7 días. ¿Por qué? Porque no soy una máquina, soy un ser humano, soy una persona. Entonces tardo mi tiempo. Pero tendréis los tutoriales, como veis aquí, son muchísimos tutoriales. Entonces pues puede que tarde pues una semana, ¿vale? Pero siempre los vais a tener. ¿Para qué? Para que os podáis a trabajar. Porque realmente esta aplicación merece la pena. Merece la pena porque la creación de aplicaciones es muy complicada. Es muy complicada. Y una plataforma como esta lo que nos proporciona es poder crear estas aplicaciones de una forma muy sencilla y poder venderlas a negocios locales que tienen el concepto de que crear una aplicación es muy complicada. Podemos obtener altos ingresos vendiendo estas aplicaciones. Bueno, continuemos. Aquí vamos a ir a lo que vamos a hacer es ir a New App. Lo primero que vamos a hacer es ver todas las plantillas que hay. Como veis aquí pone loading, se está cargando. Aquí tenemos todas las categorías en las que tenemos plantillas. Si ya sabemos lo que queremos hacer, por ejemplo, si queremos crear una aplicación para un salón de belleza, pues iremos aquí a Health and Fitness, no, creo que estaba por aquí, salón. A ver, en la S a lo mejor. Spa, por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí vemos pues todas las aplicaciones, ¿veis? Hay un montón, Load more, ¿veis? Se cargan aquí todas las aplicaciones, pero lo suyo va a ser que elijamos una. Aquí, hemos dicho Spa, por ejemplo, aquí. Aquí lo que vemos es que esta con la versión comercial la podemos utilizar, esta también, y esta pues ya necesitamos comprar la versión deluxe, que es una venta adicional, es un upsell, que si lo compramos pues vamos a poder utilizar esta plantilla también. Pero con la versión comercial, que es de la venta principal, pues tenemos tanto este como este. Pues vamos a elegir este, por ejemplo, use this template. Tenemos aquí, vamos a poner un nombre. Por ejemplo, Salón Spa Madrid, por ejemplo. Le damos a Next. Te dice que está procesando. Como veis es muy sencillo y funciona muy bien, ¿vale? Es la primera vez que la estoy utilizando y es muy intuitiva. No he necesitado mirarme ningún manual para ver cómo funciona esto. Le damos aquí a New App y nos va guiando, ¿vale? Aquí ponemos el dominio, porque claro, necesitamos un dominio para, pues, para crear esta aplicación, ¿no? Aquí tenemos dos opciones. Si queremos un dominio propio, le daremos aquí y entonces entraremos nuestro dominio, nuestro propio de nuestra propiedad. Y si no, pues ponemos aquí, quitamos aquí y ponemos aquí el nombre del dominio. Hemos dicho, por ejemplo, Spa Madrid, y el dominio será spamadrid.appimise.app, ¿vale? Si elegimos un dominio nuestro, pues tendremos que poner aquí nuestro dominio, que lo tendremos que tener nuestro propio, ¿vale? Entonces vamos a elegir esto, ¿vale? Le damos a Next. Aquí elegimos un logo, le daremos aquí a Change Image. Podemos incluso coger aquí logos de la librería, ¿vale? Por ejemplo, vamos a elegir esta. No, esta es fea.
vamos a cerrar esta. Esta, por ejemplo, esta es bonita. Le damos a Apply. Le damos aquí. Sí, es fantástica, maravillosa. Está procesando. Pues ya tenemos el logo, ¿veis? Aparece aquí. Le damos a Next. ¿Veis? Es súper intuitivo. No voy a hacer una aplicación completa, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, esta es la Splash Screen, la pantalla que va a ver la persona cuando abra la aplicación. Aquí podemos poner, podemos elegir un color o usar una imagen, ¿vale? Si usamos una imagen la elegimos aquí y si no, pues el color, mira qué bonito es este. Si lo queremos un poquito más así, pues lo podemos poner en rosa. Le damos a Next. ¿Vale? Y ahora ya tenemos lo más importante, ¿veis? Tenemos la página de About, vamos haciendo scroll, tenemos Our Salon History, ¿vale? Esto sería nuestra aplicación, ¿veis? Aquí ponemos About, que es aquí esto, podemos poner esta es la cabecera, podemos poner algo debajo de la cabecera, la descripción, etcétera, ¿vale? Aquí vamos a poner, pues como estamos haciendo en español, sobre nosotros, por ejemplo, sobre nosotros. Elegimos el tamaño, se puede hacer más grande, más pequeño, ¿vale? Le damos aquí, que lo queremos más grande, pues así. Tenemos que seleccionarlo. Lo hacemos más grande, que lo queremos un poquito más grande. Le podemos cambiar el color, etcétera, ¿vale? Aquí que ponemos algo, bienvenidos, bien. ¿Vale? Bienvenidos a nuestro spa, ¿vale? Perfecto. Descripción. Llevamos prestando nuestros servicios más de 20 años, por ejemplo, yo que sé. Lo estoy inventando todo, ¿vale? Y a continuación, aquí, mira, tenemos, podemos poner un botón externo o un botón que esté interno. Aquí elegiríamos una de las páginas en las que queremos enlazar, ¿vale? Y si queremos poner un link externo, pues aquí pondríamos la URL. Aquí vamos a poner, por ejemplo, http, ¿vale? Google, por ejemplo. Todo el mundo ponemos Google, pues voy a poner otra cosa. Voy a poner, pues, mira, vamos a poner una de mis páginas web, dream.com, por ejemplo. Esto es todo ejemplos, ¿no? Entonces, ahora seguiríamos aquí en Next. Bueno, esto es lo que tenemos que personalizar. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí podemos añadir componentes, aquí en Style podemos cambiar las imágenes, podemos cambiar los fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Que nos gusta la aplicación, le damos a Publish App. Are you sure you want to publish this app? Vamos a darle así, yo que sé. Vale, pues ya está la app publicada. Aquí pues tenemos, ¿veis? Esta es la URL, nos podríamos descargar, ¿vale? Nos descargaríamos la aplicación y la pondríamos en nuestro sitio web y las personas se podrían descargar esa aplicación, la tendrían en su teléfono móvil y cada vez que quisieran pedir cita con el salón, pues lo podrían hacer directamente desde la aplicación, ¿vale? Lo más interesante de estas aplicaciones son tiene muchas cosas interesantes, pero una de las que a mí más me gustan son las push notification, que significa que nosotros, a todas las personas que se descarguen la aplicación a su teléfono móvil, les podríamos mira aquí por ejemplo, ¿veis? Notification. Le daríamos aquí a notification y le daríamos aquí a Send Notification, pondríamos aquí el título, oferta, por ejemplo, oferta de, mira, pues por ejemplo aquí,
oferta de la semana de extensiones anuales. Esto es de una de mis sitios web, ¿vale? Aquí pues pondríamos un mensaje. Esta semana tienes ofertas del 25% en extensiones. Anudadas. Esto es más para peluquerías y tal, pero bueno, en spa pues ofertas en reflexología podal, por ejemplo, reflexología podal. Aquí pues la semana, oferta de la semana, reflexología podal. Fenomenal. Aquí subiríamos una imagen, ¿vale? Subiríamos una imagen y aquí, ¿vale? Y aquí pues push notifications link, pues aquí pondríamos pues el link donde aquí, por ejemplo, www reflexología podal, solo podal oferta. Esto es solo un ejemplo, que se pondría el nombre, de el spa, ¿no? La página web del spa, y le daríamos aquí, se podría programar para la fecha que nosotros quisiéramos, ¿vale? O se podría enviar directamente. ¿A quién le llegaría? A todas las personas que se han instalado la aplicación. Como os dije anteriormente, ¿veis qué bonita? Como os dije anteriormente, no se necesita pasar ni por ninguna App Store, no se necesita nada de eso. Nosotros que hemos creado la aplicación, nos la descargamos. Imaginaos que hemos creado esta aplicación para el salón Spa Madrid, ¿vale? Lo que hacemos, hemos quedado con esta persona que le vamos a cobrar $997 por esta aplicación o $1.500, porque estas aplicaciones no se pueden vender a 20 euros ni a $20, ¿vale? Son aplicaciones que al negocio local le va a suponer una fuente muy grande de ingresos, punto número 1, ¿vale? Eso es importante, con lo cual no es lo que nosotros vamos a tardar en hacer la aplicación en función de lo que vamos a cobrar, no, vamos a cobrar en función del beneficio que le va a suponer al negocio local, ¿vale? A un cirujano, a lo mejor hacer, yo qué sé, estirpar, vete tú a saber qué, a lo mejor le lleva 10 minutos. No porque le lleve 10 minutos, no va a cobrar a la persona los 50 o 60.000 dólares que cuesta la operación. ¿Comprendéis? No es en función del tiempo, sino en función de la valía. Si un cirujano plástico va a poner unos implantes mamarios, dice, bueno, yo tardo 45 minutos en hacer esto, no va a cobrar $200 porque le ha llevado 45 minutos, no, va a cobrar los 10.000 o 12.000 o 15.000 dólares que cuesta hacer esa operación, ¿vale? No es en función del tiempo, sino en función de la valía, y las aplicaciones móviles son muy valiosas para el negocio local que las va a utilizar, ¿vale? Partiendo de eso, pues tenemos este salón que nos ha encargado esto. Lo que vamos a hacer, una vez que hemos creado la aplicación, nos la vamos a descargar y se la vamos a dar al dueño de este negocio local, que les estamos llevando, nosotros somos una agencia, les estamos llevando, aparte de la creación de la aplicación, les estamos llevando su sitio web, sus redes sociales, etcétera, etcétera. Pues nosotros vamos a mover el hecho de que los potenciales clientes se descarguen la aplicación. Lo tendrán que instalar en su sitio web y crear un botón de descarga. ¿Para qué? Para que los potenciales clientes se descarguen, las potenciales clientes se descarguen la aplicación y usen la aplicación desde su teléfono móvil. En vez de estar llamando por teléfono, que la persona tiene que parar y tiene que atender a la persona, no. El cliente puede pedir sus citas, porque tenemos aplicaciones en AppyMice. Se pueden crear lo que son los bookings para que la persona ya cree su cita
directamente dentro de la aplicación sin tener que estar molestando a la persona para apuntar la cita por teléfono, etcétera, de forma manual, ¿vale? Entonces, esa es la forma de que los potenciales clientes usen la aplicación. La persona lo descarga, lo sube a su sitio web o directamente en las redes sociales, si tiene una fanpage, pues les dice a sus seguidores: id a tal URL en la que os vais a poder descargar nuestra aplicación para pedir cita o para ver nuestras actualizaciones, etcétera, 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 ¿vale? Eso es para lo que sirve Apimize y para lo que les va a servir a los usuarios, ¿vale? En este caso, pues estamos hablando de negocios locales, que son los que van a demandar tener una aplicación para atraer más clientes a su negocio y para prestar un mejor servicio a sus clientes actuales, ¿vale? Esta es la demo. Me puedo explayar muchísimo más, pero estáis viendo que todo funciona perfectamente. Si queremos editar, la podemos editar. Ya habéis visto aquí todas las apps. Mirad, aquí podemos, si le damos aquí a todas las apps que se han ido creando, ¿vale? Aquí hasta 73 apps, ¿vale? Y luego pues aquí hay otras funcionalidades que algunas de ellas ya pertenecen a upsells, ¿vale? ¿Veis? Aquí por ejemplo lo que os decía, lo de Booking Manager, ¿vale? Aquí en nuestra aplicación podemos poner esa funcionalidad para que las personas pidan sus citas directamente dentro de las aplicaciones. Aquí pues vemos las métricas, pues una persona ya ha visto nuestra aplicación, pues qué fantástico, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es hablaros de los bonos que tenemos para Apimize y de las ventas adicionales o los upsells. Estamos aquí en los bonos de Apimize. Lo que os comentaba antes, tenéis el bono de la traducción de los tutoriales de inglés al español. Probablemente tengáis que esperar un poquito, ¿vale? Porque son muchísimos, pero vamos, últimamente no estoy tardando tanto tiempo, de 7 a 15 días, menos de 7 días tardo, ¿vale? Tenéis el soporte de apoyo con el desarrollador. Que tenéis algún problema, que tenéis alguna duda, que tenéis cualquier asunto y no os desenvolvéis bien en inglés, os ponéis en contacto conmigo. ¿Veis aquí? Ping. Podéis poneros en contacto conmigo tranquilamente. O también os podéis poner en contacto conmigo en info@pasosparaCrearempresa.com, que más abajo tenéis el link y la dirección de mi email. Me pongo en contacto con la persona y se soluciona. Se suele solucionar en el 90%, prácticamente en el 99% de los casos se soluciona el problema. Estamos en un mundo digital, hay veces que las cosas fallan, ¿vale? Hay veces que las cosas fallan y en muchas ocasiones en los lanzamientos, cuando se lanza un producto, imaginaos que de Apimize se venden 10.000 copias. Si en algún momento vosotros compráis, es que esto me ha pasado con un suscriptor hoy mismo. Me decía que la aplicación iba muy lenta, etcétera, etcétera. En el momento de un lanzamiento, si no lo sabéis, esto es importante que lo sepáis, hay muchas miles de personas que han comprado ese software. Y en muchas ocasiones, si todas esas miles de personas se conectan a la vez, la aplicación puede ir más lenta. ¿Qué quiere decir? ¿Que la aplicación sea mala? No, la aplicación no es mala, sino que estamos en un periodo de lanzamiento y hay que dejar, porque a nosotros también nos puede pasar, estas personas que venden estas aplicaciones, estos softwares, son personas, son desarrolladores, ¿vale? No son seres de otro planeta. Entonces hay en algunos momentos en los que la aplicación
puede ir más lenta, o incluso puede haber momentos en los que la aplicación no funcione correctamente. Normalmente se suele solucionar en pocos minutos o en pocas horas. Y con seguridad suelen funcionar correctamente pasados 2, 3, 4 días después del lanzamiento. ¿Por qué? Porque son momentos en los que hay un montón de gente utilizando la aplicación. Entonces no es ningún justificante decir, no, es que la aplicación iba lenta. Pues hay que dar tiempo a que las aplicaciones, pues para que vean, a lo mejor necesitamos contratar más espacio, más ancho de banda, tenemos que poner más servidores, etcétera, etcétera. Por eso estas aplicaciones son tan económicas. Son tan económicas porque tenemos que dejar un tiempo hasta que funcionen correctamente. Esto es un inciso que quería hacer. Aquí podéis ver que tenéis 30 días de devolución garantizado. En algunos casos son 14 días. Pero lo que a mí me parece un poco absurdo es que precisamente me ha pasado hoy, es que una persona compró una aplicación ayer, que es Insta Design Pro, que siempre suelen funcionar muy bien los productos de Brett Ingram y de Molative, y la ha devuelto hoy. Es que no ha estado ni 24 horas con el software. Entonces, si sois de este tipo de personas que compra una cosa hoy y mañana la va a devolver, yo estoy encantada de que veáis mis revisiones, y si os puedo ayudar en algo, pues yo estoy súper feliz. Pero por favor no compréis mediante mi recomendación, porque no me parece serio. Si yo compro una aplicación y hoy no funciona, mañana voy a ver si funciona, porque tengo 30 días para ver si realmente son gente seria o son pequeñas cositas que se van a mejorar, ¿vale? Entonces dejo un par de días, hablo con soporte técnico a ver qué es lo que está ocurriendo, y si ya me doy cuenta de que o no me responden los de soporte técnico o la aplicación es un desastre, pues ya ejecuto el derecho que tengo a pedir la devolución, ¿vale? Pero eso de comprar un producto hoy y mañana devolverlo no me parece serio, y yo me dirijo a personas que quieren realmente crear un negocio. Con esta aplicación que os digo, Apimize, es que vais a crear un negocio, vais a poder crear aplicaciones para poder venderlas y obtener unos resultados, ¿vale? Entonces, vuelvo, que yo me enrollo mucho. Quien me conoce pues ya sabe que me enrollo mucho. Entonces, ¿que hay algún problema? Oye, mira, Nieves, que es que me he encontrado con esta cosa, y es que me gustaría pues que te pusieras en contacto con el desarrollador a ver qué es lo que ocurre. Yo con mucho gusto, en el 90% de los casos me contestan. Bueno, me suelen contestar en el 100% de los casos. En el 90% de los casos obtengo una respuesta positiva y se solucionan las cosas, ¿vale? Pero os vuelvo a decir, por favor, si sois de las personas que hoy compráis y mañana devolvéis, comprad mediante la recomendación de otra persona, que hay miles de personas, ¿vale? Yo, desde luego, no estoy interesada. Vale, también tenéis infográficos, son unos infográficos de tamaño póster, que los podéis llevar a vuestra reprografía, los podéis imprimir en vuestra casa, y son muy valiosos, ¿vale? Aquí, como veis, son muchísimos infográficos que vais a poder imprimir, y lo que os ayudan es para que os mantengáis enfocados en el éxito, ¿vale? Tenéis estos plugins que son para WordPress Zero Spam, para eliminar el spam de vuestros sitios web, YouTube Speed Load, para cuando incrustéis vídeos de YouTube, para que se carguen de una forma más rápida. Luego vais a tener VP Post Pop-up. Aquí lo que tenéis, podéis crear ventanas emergentes, ¿vale? Estas son otras recomendaciones. Y también para las personas que decidan comprar alguno de los upsells,
vais a tener Heard Notified y vais a tener PDF Stamper. También vais a tener este producto, es un producto propio que consiste en Elegant Press Presentations, Graphic Black Box 3.0 y Huge Logo Bundle. Vais a poder crear presentaciones, vais a poder crear gráficos impresionantes y vais a poder crear logos para vuestros negocios y para los negocios locales. Esto lo vais a poder utilizar también para ofrecer servicios adicionales a los negocios locales, aparte del de creación de aplicaciones, ¿vale? Aquí pues os los descargáis y los tutoriales, ¿vale? Esto es lo que vais a poder obtener como bonos exclusivos de mi parte. Aparte de mis bonos exclusivos, vais a tener los bonos del desarrollador, ¿vale? En primer lugar, pues tenéis la licencia comercial. No perdáis de vista, tenéis que tener en cuenta que la licencia comercial para poder vender vuestras aplicaciones es algo que cuesta mucho dinero. El tener la licencia de poder obtener beneficios de esta aplicación, aquí os dice que cuesta $497 y no creáis que es una exageración. Es así, ¿vale? Y lo tenéis como bono especial. A continuación tenéis este entrenamiento, este webinar, en el que os enseñarán pues los tips, los trucos y las estrategias para utilizar Apimize y sacarle el mayor beneficio, ¿vale? También vais a poder pedir una llamada para hablar con ellos si tenéis alguna pregunta. Aquí lo que tenéis también es este bono que es impresionante, este Done for You Agency Site, para que podáis vender vuestros servicios, ¿no? Si sois una agencia que vais a crear aplicaciones para negocios locales o para otro tipo de empresas, pues necesitáis una página web profesional en la que tengáis pues vuestro portfolio, en el que las personas puedan ver pues las aplicaciones que creáis. También tenéis 10 por Done for You Outreach Emails, ¿vale? Tenemos también Website Creator Graphics in a Box, pues vais a tener todos los gráficos necesarios para crear vuestros sitios web. Tenéis Page One Ranking Blueprint, aquí os enseñan, pues este es un reporte, pues para, un reporte o una formación para aprender a posicionar vuestra página en los primeros puestos de Google. Done for You SEO Graphics, también vais a tener gráficos para SEO. Done for You Copywriting Templates, esto es muy interesante porque necesitáis poder vender vuestros productos y vuestros servicios, entonces necesitáis plantillas de copy, ¿vale? Para poder vender a las empresas, a los negocios locales. También tenéis reviews, booster handout, tenéis bastantes. Agency, branding kit, on demand offline blueprint, pues todo esto para aprender a vender, ¿vale? Estos son del vendedor, pero no todo el mundo los ofrece, ¿vale? Estos son bonos especiales para los amigos, suscriptores, clientes de Nieves Marketers. ¿Quién es? Pues soy yo, ¿vale? Perfecto. Ahora vamos a ver los upsells. Perfecto. En primer lugar, pues tenemos el OTO número 1, la venta adicional número 1. Su precio es de $67 y es la versión Deluxe. ¿Os acordáis que había unas plantillas que ponía Deluxe? Pues son plantillas que solamente vais a poder utilizar si compráis esta venta adicional o este upsell, ¿vale? Aquí pues lo tenéis, pagáis una sola vez $67 y vais a poder utilizar plantillas extra. Con la versión Deluxe también lo que vais a tener son ilimitadas descargas. ¿Os acordáis de antes que os había dicho que teníais hasta 10.000 descargas? ¿Vale?
y 10.000 push notifications mensuales. Aquí se quitan todas estas restricciones y vais a tener ilimitadas instalaciones y ilimitadas descargas. Tened en cuenta que el negocio de las aplicaciones se habla de millones. Cualquier aplicación ahora mismo que os podáis descargar de Google, App Store o lo que sea, vais a ver que tiene millones de descargas, ¿vale? Aquí pues lo que tenéis, vais a poder crear ilimitadas aplicaciones. No os restringís a las 100 aplicaciones que tenéis en la versión principal, en la licencia comercial. Aquí ya vais a poder crear ilimitadas descargas y vais a tener esas 50 plantillas nuevas que son pues un poquito mejores o ya un poquito más refinadas y a lo mejor con un poquito más de funcionalidades. Vais a poder manejar a vuestros clientes en el backend porque ya vais a poder asignar específicas apps, ¿vale? Vais a poder darles a vuestros clientes van a poder entrar dentro de la app y van a poder ver pues la aplicación o las aplicaciones que hayáis creado para ellos, ¿vale? Vais a poder crear pop-ups, vais a tener aquí también un entrenamiento de webinar, pero sobre todo lo más importante, vais a poder crear ilimitadas apps y tenéis ilimitadas descargas, ¿vale? Y las plantillas también son bien importantes. La OTO número 2 o venta adicional número 2 está muy bien porque vais a tener todo lo que necesita una agencia. Ya me refiero a una agencia seria, física, con papelería con vuestro branding, absolutamente todo. Vais a tener proposiciones para ventas, vais a tener sitio web profesional para poder exponer vuestras aplicaciones y para poder venderlas. Vais a tener email swipes para poder enviar emails a vuestros prospectos. Vais a tener también scripts de telemarketing. El telemarketing hoy en día sigue funcionando. ¿Cuántas veces no nos llaman de nuestras compañías telefónicas para vendernos algo? ¿Cuántas veces no nos llaman de otras de nuestras compañías de luz, etcétera, etcétera, para ofrecernos algo? Eso es telemarketing. Entonces, a los negocios locales les podéis enviar emails, pero si les llamáis por teléfono con un buen script, vais a tener más probabilidades de vender la aplicación. Tenéis también contratos legales, vais a tener gráficos, también vais a tener diseños para vuestros anuncios en Facebook, si así lo queréis hacer. Tenéis panel de control para clientes. También vais a tener lo que llaman Improved Quality of Life, que bueno, es un kit para agencia, ¿no? Para que todo os sea mucho más sencillo. Luego también vais a tener 50 Done For You Website Templates. Vais a poder elegir entre 50 plantillas de los nichos pues que están más en demanda, pues de salud y fitness, de belleza, de tecnología, etcétera, etcétera. Y aquí os enseñan pues todas las webs, ¿vale? El precio son $67, un solo pago, que está muy bien. Y lo que vemos aquí ahora mismo es la venta adicional número 3, OTO 3, y con lo que vamos a hacer con esta venta adicional se llama Optimize VIP Template Club. Lo que vais a tener son 15 aplicaciones nuevas en los nichos pues más en demanda, pues de salud, de agencia, de negocios locales, de portfolio, de blogs, consultorías, tecnología, etcétera. Vais a tener 15 mensuales, ¿vale? Aquí están diseñadas, ya habéis visto, las aplicaciones
son fantásticas, no es una cosa que tengáis que imaginaros, sino que son de muy buena calidad. Y lo que tenéis dos opciones de pago, una es de 27 mensuales o bien de 197 anuales. Aquí, si hacéis el cálculo, ya lo han hecho por vosotros, os estáis ahorrando $127 y esta es la opción más popular. Que no podéis hacer este desembolso, que yo lo entiendo perfectamente, pero sí podéis hacer este desembolso de $27 mensuales. Vais a tener 15 aplicaciones diferentes, que con que vendáis una sola ya está, con que vendáis una sola aplicación al mes ya está pagada la mensualidad. Así que esta venta adicional a mí me parece muy interesante. Y ya estamos en la en la venta adicional número 4, en la OTO 4, que es Apimize Reseller License. Vais a poder vender Apimize, ¿vale? Vais a poder vender a otras personas que se dedican al marketing. Vais a poder vender la aplicación para crear aplicaciones, ¿vale? No sé si se entiende, yo creo que sí. Vais a poder vender lo que es Apimize. Vais a poder vender aquí 100 licencias por solo $197 o 300 licencias por $297. Las dos opciones están genial. Las dos opciones están bien. ¿Qué pasa? Que por $100 más vais a poder vender 200 licencias más. Entonces esto es única y exclusivamente hacer la cuenta. 300 licencias por $300. Entonces podéis vender, os va a costar cada licencia $1, ¿verdad? Cada licencia $1. Si vendéis Apimize, que su precio de venta son $67, si lo vendéis, imaginaos, a $47 y os ha costado una licencia $1, pues estáis haciendo un muy buen negocio, ¿vale? Aquí os vienen todas las características, ¿vale? Y los precios. Aquí tienes que elegir tú lo que te resulte más ventajoso. Desde luego aquí te sale cada licencia, pues, bueno, más o menos al doble, ¿vale? Pues tenéis 100 licencias a $200, o sea, cada licencia son $2. En este caso, cada licencia es $1, ¿vale? Pero que no queréis gastaros $300, pues por $197 tenéis 100 licencias, que es mucho beneficio, ¿vale? Esto es todo. Como siempre, yo me enrollo bastante. Quien me conoce, que me coja, o si no, que me deje. Pero yo soy así, no puedo hacer las revisiones más cortas. Espero que esta revisión haya sido útil para ti, que hayas visto valor en esta revisión. Espero que le eches un vistazo a Apimize y estamos en contacto. Déjame recordarte que ahora mismo puedes ver mi vídeo serie de 4 capítulos completamente gratuitos. Lo único que tienes que hacer es ir a la cajita de descripción, hacer clic y automáticamente vas a poder inscribirte en esta videoserie de 4 episodios en las que te enseño mi método para generar ingresos. Te lo recomiendo mucho. Soy Nieves Marqués, me despido y nos vemos mañana. Hasta la próxima.